Hoy te doy la bienvenida, hermanos, llegamos al punto A, exactamente 1 minuto para las 11. No le robamos a Dios ni le quitamos a Dios, sino estamos en el tiempo preciso en el cual Dios quiere que nosotros estemos puntuales, porque cuando va a venir el Señor va a ser muy puntual y debemos estar preparados para en ese momento. Pero bien, como te decía, hermano, hoy tenemos una enseñanza en la cual Dios nos ha permitido acerca de las 5 señales de una verdadera conversión. Y es exactamente como vamos llevando este proceso en el cual pues nos vamos deleitando en que el Señor pueda guiarnos. Ya vimos en el transcurso de las semanas, vimos la libertad en Cristo, estás seguro de tu salvación, la seguridad eterna, las 5 señales de, ¿cómo se llama? 5 señales de una falsa conversión, y realmente lo que Dios quiere que estemos seguros de nuestra salvación. Pero hoy vamos a ver estas 5 señales de que Dios permite que podamos deleitarnos. Esas 5 señales de una verdadera conversión. Pero vamos, quiero que me acompañes ahí al libro de Mateo, Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Pero antes que eso, vamos a darle la bienvenida a los hermanos y hermanas, amigos, familiares, profesores que se han conectado a la plataforma digital. Pues les damos la bienvenida para que Dios pueda fortalecer esta enseñanza que tiene para con nosotros, esta enseñanza de la verdadera conversión, en la cual todos y cada uno de los cristianos debemos tener en nuestro corazón. ¿Para qué, hermanos? Porque Dios quiere que nosotros le conozcamos. Quiere que no tengas una religiosidad, que tengas al verdadero Jesucristo en tu corazón. Pero antes que eso, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que Dios pueda dirigir este estudio y que pueda llevar a cabo su plan que tiene para con nosotros. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza por respeto y pedirle a Dios en este domingo 30 de junio del 2024 esta bendición. Dios Padre, en esta mañana venimos del 30 de junio del 2024 para pedirle humildemente, Señor, que usted pueda llenarnos de su amor, fortalecernos en el Espíritu de Dios que nos derrame en cada uno de nosotros. Hoy te pido, Padre, que nos des un avivamiento para que podamos crecer en tu santo nombre. Te pido y te suplico también por mis hermanos que están enfermos, para que ellos puedan ser restablecidos, Padre. Te suplico también, Padre, porque tú obres en el verdadero cristiano, porque hay muchos enemigos y muchos hombres que están entrando encubierta a las iglesias para desviar el evangelio. Hoy te pido humildemente, Padre, que nos llenes del fruto del Espíritu de Dios, que derrames en nuestros corazones ese amor verdadero que tienes para con nosotros. Hoy te suplico, Padre, que no nos desampares y que tú obres en nuestras vidas para seguir fortaleciéndonos a cada momento, cada instante. Reconocemos, Padre, que hay muchas pruebas que estamos pasando, pero todo lo tenemos contigo, Padre. Hoy en este tiempo, muchos hombres y mujeres se están confundiendo en que necesitamos más de usted, pues sabemos que todo lo tenemos con usted, Padre. Y le damos gracias y le pedimos que nos bendiga en el transcurso de esta predicación. Quite este varón, toque mi boca, derrame el Espíritu de Dios y que sea usted, Señor, quien nos hable. Sea usted con nosotros, le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bueno, quiero que me acompañes ahí al libro de Mateo,
Estamos trabajando, hermanos, hermanas, con la Biblia Reina Valera 1960. Pero quiero que me acompañes ahí con tu vista en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Lo tenemos, Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Y la palabra de Dios dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, en verdad, lo que Dios tiene para con nosotros es que nos deleitemos en su palabra. Y ciertamente por sus frutos los conoceréis. Y en verdad es lo que Dios quiere, que nosotros seamos hacedores de la palabra, que nosotros nos llenemos del fruto del Espíritu de Dios para que podamos deleitarnos. Bien, la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 18, fíjate lo que nos dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Pues realmente, por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y hoy quiero darte este tema en el cual son las 5 señales de una verdadera conversión. Yo deseo en mi corazón que este estudio sea para bendición tuya, para bendición de tus seres queridos, para que tú les hables de Cristo y que podamos nosotros, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ellos son salvos y que tú eres salvo. Pero hoy quiero darte una pequeña introducción en lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia nos dice, hermanos, que hay 5 diferentes tipos de fruto y se manifiestan en la vida de un verdadero cristiano. El Señor Jesús nos dice que la conversión de uno es el fruto que se puede ver en tu vida personal. Y lo estamos viendo ahí en el versículo, dice 16, acompáñame el versículo 16, Mateo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malos dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y es muy importante, hermano, en el cual nosotros vemos estas 5 señales. Número 1, ¿cuál es la evidencia convincente de que soy salvo? 2, el fruto de las buenas obras. Número 3, el fruto de los labios. Número 4, el fruto del Espíritu. Y número 5, el fruto de justicia. Pero vamos primeramente con el número 1. ¿Cuál es la evidencia convincente de que soy salvo? Nos preguntamos alguna ocasión, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente estoy siguiendo a Cristo? Pues es cuando una verdadera convicción, hermano, llega a que nosotros como humanos tengamos ese arrepentimiento verdadero. Y quiero decirte, sin arrepentimiento no hay vida, hermanos. Y no hay vida eterna porque no hay salvación. Y lo que Dios quiere que nosotros tengamos primeramente una conversión correcta para que nosotros tengamos ese arrepentimiento verdadero.
Te decía en la otra ocasión que hay muchas personas que les llevamos el evangelio, que tienen algún problema, alguna enfermedad, y por esas circunstancias toman la decisión. Pero como te decía, hay que tomar esa decisión, pero con temor a Dios. No por lo que hay, porque ya está aquí el Señor, el pastor, porque está la hermana, porque está el amigo. No, hermanos. Esta decisión debe ser personal, no en equipo. Cuando usted muera, no va a morir con un equipo, con la familia, no. Esto va a ser personal. Y si nosotros tenemos ese arrepentimiento verdadero, ¿qué quiero decirte? Vas a tener esa conversión verdadera en Cristo. Acompáñame ahí al libro de Hechos, Hechos capítulo 11, Hechos 11, 18. Fíjate lo que nos dice la palabra turista, 11, 18. Y dice la palabra de Dios: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y fíjate qué bendición cuando estamos viendo la palabra de Dios, nos está llevando de la mano, porque nos dice aquí: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Fíjate que en nosotros no conocíamos la Biblia, no teníamos conocimiento de la Biblia, pero qué gran bendición cuando conocemos a Jesucristo, conocemos la Biblia y nos dice claramente que también a los gentiles les está dando ese arrepentimiento. Y qué bendición cuando nosotros no somos judíos, no somos griegos, pero sí somos gentiles. Y qué bendición cuando estamos viendo la palabra de Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y fíjate qué gozo cuando Dios se está preocupando por todos, no por una persona, por otra, no, sino por todos en general. Y claro, vamos a tener una vida eterna. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos ese arrepentimiento? Claramente no somos salvos. Ahí acompáñame a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en verdad, no quiere que te vayas sin Cristo. No quiere que tú tomes una decisión de que ya estoy arrepentido, ya creí en Cristo, ya soy salvo. Realmente te digo, la verdadera convicción es que tú tengas el arrepentimiento. ¿Por qué te hablo de esto? Porque, como te decía, en muchas ocasiones pensamos que estamos en rectitud. Y sí lo voy a hacer, sí. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque en verdad estoy pasando por momentos difíciles en mi vida. Pero decía en la Biblia, cuando te sientas a construir, a levantar, a edificar, te sientas para ver si tienes el suficiente dinero para terminar. Analizas exactamente lo que te estoy diciendo, es que analiza por qué muchos no toman la decisión, no toman la decisión correcta, y ese arrepentimiento no nos va a llevar a tener una salvación correcta. En verdad, Dios nos muestra claramente aquí que para todos, hermanos, todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el punto clave en el cual nosotros debemos, como cristianos, primeramente el arrepentimiento personal. No con el hombre, no. El arrepentimiento que debes tener tú con nuestro Señor Jesucristo para que tú puedas tener una salvación correcta. Ya eres digno de un arrepentimiento verdadero en el cual vas a tener esa conversión verdadera en nuestro Señor. Ahí en Lucas, acompáñame a Lucas
al libro de Lucas, Lucas 17, versículo 7, fíjate lo que nos dice. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando habíais hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles, somos pues lo que debíamos hacer, hicimos, hermanos. Y en verdad, ciertamente lo que Dios quiere aumentarnos esa verdadera fe que tengamos, que debemos ser unos verdaderos siervos del Señor. Por eso es el punto en el cual el verdadero cristiano es convertido. ¿Por qué? Porque él mismo se está apartando del mal. Él mismo se aparta, ¿para qué? Para recibir a Cristo como Salvador. Y se aparta también, hermanos, para que él tenga una vida en Cristo y sea convertido y se aparte de toda inequidad y todo pecado. Acompáñame ahí a Proverbios 16, versículo 6, fíjate lo que dice. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué bendición, gracias, porque vamos viendo y Jesucristo nos va llevando de la mano para que nosotros veamos que sobre la vida y la conducta que Dios quiere que nosotros conozcamos en la palabra de Dios. Y Proverbios es muy importante que también podamos leerlo para que nosotros lleguemos al camino de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Todos los caminos del hombre son limpios, ¿cierto? En su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y eso es cuando vamos viendo exactamente la enseñanza del Señor. ¿Por qué? Porque te estoy conociendo, Señor, porque realmente me estás dirigiendo conforme a tu voluntad. Y es una bendición cuando nosotros estamos entendiendo. Gracias, Señor, ¿por qué? Porque lo que hice contigo desde el principio, cuando te recibí, fue una verdadera conversión. Esa verdadera conversión que hice contigo fue porque tuve el arrepentimiento verdadero. Pues bien, este arrepentimiento tenemos ya la salvación y se manifiesta de manera muy práctica. Ahí lo vemos en 2 de Corintios. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10 y 11. ¿Qué nos dice? 2 de Corintios, capítulo 10 y 11 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Efectivamente debemos estar limpios porque Dios es santo. Nosotros al tener esta salvación ya se está manifestando en que se está practicando. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo aquí. ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en este asunto. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ya le entregamos todo a nuestro Señor Jesucristo.
Y Él quiere que nosotros estemos limpios de toda maldad y que nosotros tengamos una vida de que somos ya convertidos y que nos podamos apartar de toda inequidad, hermanos. Ahí en 2 de Timoteo, ¿qué nos dice en 2 de Timoteo? 2 de Timoteo 2:9. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios, 2:9. Y nos dice la palabra de Dios, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos, el buen soldado va a enfrentarse a problemas severos. Lo vemos con el apóstol Pablo, que a pesar de que se quedaba en diferentes partes donde llevó el evangelio, muchas personas se negaban a seguir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entraban muchos encubiertos a la iglesia para ver qué sucedía, qué había. Y ahorita también lo vemos, entran muchas personas encubiertas para ver cómo actúan, cómo hablan, qué dicen, cuando realmente nosotros debemos estar fortalecidos en la palabra de Dios. Considerarnos que llevemos a cabo el evangelio que Dios nos está enseñando. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese arrepentimiento verdadero. Número dos, hermano, el fruto de las buenas obras. El verdadero cristiano procura ser ejemplo de buenas obras. La gente, escucha bien, te está observando. La gente está viendo tu comportamiento. La gente está viendo tu actitud. La gente te está viendo tu forma de pensar. La gente está viendo tu forma de vestir. La gente está viendo tu forma de actuar y cómo hablas. La gente está al pendiente de que te observan, de que tú eres cristiano, eres cristiana, y te observan en todas las actitudes. ¿Por qué? Porque ellos están viendo si realmente estás actuando como una persona cristiana o como el mundo, como ellos actúan. En el mundo, pues no hay comportamiento, en el mundo actúan como cualquier cosa que demuestren, pero nosotros como cristianos estamos viendo el fruto de las buenas obras. ¿Por qué? Porque muchas personas te están observando y con eso, con tu comportamiento, ven y van a actuar. No, sí, efectivamente, está llevando la palabra de Dios. Ahora habla con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo leí en alguna ocasión, yo leí alguna vez en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derraguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y efectivamente, hermanos, las personas están al pendiente y al cuidado de lo que estás haciendo ahí. Acompáñame al libro de Tito, adelantito, Tito capítulo 2, versículo 7. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo de qué decir de vosotros. Y efectivamente, como te decía, la gente está observándote si realmente tienes la enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque están viendo tu actitud. Te decía hace unos momentos, la gente te está observando. Todo el comportamiento que tienes, toda la actitud que tienes, tu forma de pensar. Y algo bien importante, tu forma de vestir, hasta tu forma de hablar se percata en lo que
Dice, es cristiano, voy a ver. Pero ¿qué sucede? A veces sale alguna mala palabra y ya están enjuiciando al cristiano. No, hermano, el único que juzga es Dios, no nosotros. Nosotros no somos dioses. El único Dios verdadero es el que está al pendiente y al cuidado de nosotros. Por eso, hoy en día, los inconversos, hermanos, necesitan ver ellos más frutos de buenas obras, haciendo el bien y así poder callar la ignorancia de los hombres insensatos y restablecer la credibilidad de que tenemos una verdadera conversión en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya mora en nuestro corazón. Él ya actúa en nuestro corazón. ¿Y qué quiero decirte? Ya Dios nos quitó ese corazón de piedra que teníamos. Ahora ya nos dio un corazón de carne. ¿Por qué? Porque tuvimos esa verdadera conversión en el Señor. Esa conversión que fue, gracias Señor, ¿por qué? Porque estoy pensando como tú. Gracias Señor, porque lo que estás haciendo es para la honra y gloria de Dios. Hoy vemos exactamente, como te decía, hay muchos inconversos en las iglesias que se creen que tienen, ya son, ¿cómo se llama? Son salvos, que ellos tomaron la decisión cuando en realidad no tomaron esa decisión correcta y que ellos lo hicieron por compromiso. Pero bien, Dios está mostrando que nosotros crezcamos en el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que quiere, que todos los hombres no perezcan, que conozcan la verdad para que ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad y que puedan ser salvos. Así para que cuando los llame el Señor, estaremos en el reino de los cielos. Número 3. El buen fruto de los labios. Señor, gracias porque el verdadero creyente procura siempre dar gracias a Dios en todo, en verdad, en todo lo que realiza. ¿Por qué? Porque como creyentes, nosotros ya de nuestro corazón y por los labios sale todo lo que la enseñanza de Dios que nos ha mostrado. Acompáñame ahí a Efesios, al libro de Efesios 5:30. Efesios 5:30, fíjate lo que nos dice la palabra. Dice, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Efectivamente, hermanos, lo que Dios quiere que nosotros nos deleitemos en la verdadera conversión de Cristo nuestro Salvador. Y es algo que a veces muchos hombres y mujeres no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren tener un compromiso con el Dios verdadero. Quieren seguir en su vana manera de vivir. Pero yo sí creo en Dios, salgo a evangelizar, doy diezmo, estoy en oración, pero realmente mirad con mucha diligencia, hermanos, cómo andéis, no como necio, sino como sabio, porque Dios nos ha dado ese entendimiento, esa sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros en los momentos difíciles nos pongamos la armadura de Dios y podamos deleitarnos en Él. Por eso te decía, hoy en día hay muchos inconversos que están observando las buenas obras y están viendo también que salgan de tus labios palabras de edificación, de crecimiento. Vamos allá, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de capítulo 5, versículo 18. Y nos dice la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y no apaguéis al Espíritu, no menosprecéis a los profetas. Si bien, gracias Señor, porque nos estás dando una enseñanza en que el buen fruto de los labios
debemos mostrarlo ante ti. ¿Por qué? Pues gracias, Señor, porque me estás examinando y estoy examinando todo. Estoy reteniendo lo bueno y lo que no me edifica lo desecho. Gracias, Señor, porque tu misericordia es muy grande. Y gracias, Señor, porque estoy orando sin cesar. Porque la bendición de Dios es de que yo tenga el fruto en los labios. Gracias, Señor, por el buen fruto de los labios y que tú estás procurando siempre en todo hacer las cosas y que todo lo que hago lo hago para tu honra, para tu gloria y todo lo que realizo es para ti en todo, Señor. Ahí acompáñame al Salmo 34. Salmo 34, versículo 1. Fíjate lo que nos dice. Salmo 34, 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Y efectivamente, como cristianos, debemos que, hermanos, el buen fruto de los labios, hablar la verdad. Por eso el apóstol Mateo nos dice que de la abundancia del corazón, ¿qué es, hermano? Habla la boca. Porque de lo que sale de la boca se descubre lo que tiene en el corazón. Si en una nueva criatura en Cristo recibe a Cristo, las palabras de edificación son tan hermosas. ¿Por qué? Gracias, Señor, porque estás cambiando mi mente. Gracias, Señor, porque estás cambiando mi manera de vivir. Gracias, Señor, porque veo esa protección divina que tienes para conmigo. Gracias, Señor, porque estoy viendo claramente como nueva criatura. En tus palabras dicen que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y gracias, Señor, porque estoy en verdad en ti. Ahí acompáñame en Mateo 12, en el libro de Mateo 12, versículo 34. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, de mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella dará cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, gracias porque nos da el fruto de la boca y que podamos nosotros acercarnos a Dios y pedirle gracias, Señor, porque realmente lo que estás haciendo, soy un siervo, una sierva escogida en tu santo nombre. Así, Señor, gracias porque me estoy apartando de la iniquidad, me estoy apartando del pecado. Hoy te pido humildemente que tú obres en mi vida. Y número 4, el fruto del Espíritu. Si uno, hermano, sigue en manifiesto el fruto de la carne y nada del fruto del Espíritu, esta persona no se ha convertido, hermanos, todavía. Está sin Cristo y sin salvación, por lo tanto, sin esperanza. Debe esa persona, ese cristiano, ese hombre, debe arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo. Acompáñame ahí a Gálatas, al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Fíjate en lo que dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bien, exactamente nos muestra que el Espíritu de Dios nos redarguye en nuestro pecado. Realmente andar como
no es digno en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y qué bendición cuando estamos viendo, gracias Señor, porque el Espíritu de Dios que nos has dejado es para que nosotros tengamos vida eterna. Y gracias Señor, porque estoy viendo el fruto del Espíritu. Número 5, el fruto de justicia. Muchas veces el cristiano, en su experiencia cotidiana, hermanos, cae en pecado. Y a veces se podría decir que les gusta el pecado. Pero el apóstol Pablo nos dice ahí en Romanos, acompáñame ahí en Romanos 7:22, nos dice la palabra de Dios, 21, ahí del 21 al 25 dice la palabra de Dios. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, efectivamente lo dejo en tu corazón para que tú analices y pongas esto en tu corazón para que puedas deleitarte. Las obras de la carne no llevan a nada bueno. Vamos a enfrentarnos a diferentes problemas y dificultades. Pero si estamos en el Espíritu de Dios nos guiará por el camino correcto. Así que, hermanos, quiero mencionarte, cuando se conviertan al Señor, la Biblia nos dice que hay un cambio radical. Hacer que nacemos de nuevo, hermanos, y le damos una nueva vida a nuestra vida, una naturaleza divina. ¿Qué quiero decirte con esto? Llegar a ser una nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron. Ahí acompáñame a Juan, capítulo 1, al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees y tienes ese arrepentimiento verdadero, Dios nos lo dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vas a formar parte de la familia de Dios. Así que tú vas fortaleciendo a cada momento, a cada instante en el Señor. Ahí en Juan capítulo 3, versículo 13, fíjate lo que nos dice. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí está la bendición de Dios. De lo que es carne, carne es, y lo que es de Espíritu, Espíritu es. Por eso es muy importante nacer de nuevo para que nosotros tengamos una vida nueva. Ahí en Segunda de Pedro, acompáñame ahí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que
por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y hermanos, efectivamente nosotros nos muestra el apóstol Pablo que hay amenazas de acecho dentro de nosotros y dentro de las mismas iglesias para que nosotros seamos desviados de la palabra de Dios. Por eso ese fruto de justicia es muy importante en que nosotros como verdaderos cristianos luchemos contra el pecado, porque tienen muchos hombres y mujeres que ya recibieron a Cristo, tienen hambre y sed de justicia y no practican el pecado, porque ellos quieren apartarse de la inequidad, de la maldad, del pecado. Ellos quieren acercarse al Dios verdadero, como lo vemos allá. Acompáñame a Job, al libro de Job. Job 42. Job 42. Versículo 1 al 6 dice: respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque vemos la enseñanza de una confesión justificada a Job. Y le está hablando a Dios, le está hablando a Dios: gracias, Señor, porque lo que tú estás haciendo es de que yo sea un verdadero cristiano, un verdadero hijo de tuyo, en el cual me estás mostrando con Job que la aflicción que tenía él, y le quitó Jehová todo esto. Pero hermanos, quiero terminar con este tema en el cual son las 5 señales verdaderas de una verdadera conversión. Número 1, ¿cuál es la evidencia convincente de que soy salvo? El fruto digno del arrepentimiento, número 1. 2, el fruto de las buenas obras. 3, el buen fruto de los labios. 4, el fruto del Espíritu. Y 5, el fruto de justicia. Y terminar, hermanos, que el verdadero cristiano tiene sed y hambre y sed de justicia. Recordemos, hermanos, que el cristiano se aparta de los caminos malignos y perversos. Dios volverá al mundo como nos dice la Biblia, y la Biblia nos dice: el perro vuelve a su vómito. Recordemos, hermanos, que lo que nos dice el apóstol Santiago, ahí en Santiago capítulo 4, ¿qué nos dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 4? Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero terminar con este tema en el cual Dios quiere que nosotros lleguemos al conocimiento. Gracias te damos, Señor, porque son los 5 diferentes tipos del fruto que se manifiesta en un verdadero cristiano, en un verdadero hijo de Dios, porque nos dice claramente en la palabra de Dios, ahí en Santiago capítulo 3, versículo 15, dice, desde el 13, dice la palabra de Dios: ¿quién es sabio?
y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, gracias te doy en estos momentos. Si te has conectado, si te conectaste a la plataforma digital, que Dios te bendiga, que Dios guarde. Y si tú me estás viendo en diferente país, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, te envío un fuerte y caluroso abrazo. Que Dios te bendiga, que Dios pueda llevar a cabo el plan que tiene para cada uno de nosotros, para que tengamos esas cinco enseñanzas de la verdadera conversión que Dios tiene para nosotros. Y que no te olvides apartarte del mal para que Dios pueda, con el Espíritu Santo, dirigirnos por el camino de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Que Dios te bendiga en esta mañana del 30 de junio, que la bendición de Dios quede en tu hogar, en tu familia y en tus seres queridos. Amén y amén.